Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la siguiente edición de Charlas con Expertos. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Silvia Isabel Asensi, fundadora de Te Financiamos y llevo más de 3 décadas ayudando a empresas, promotores, pymes a conseguir financiación. Y en ese tiempo he visto algo que se repite constantemente. Muchos proyectos con mucho potencial no avanzan, no porque el negocio sea malo, sino porque no entienden cómo funciona realmente el juego del dinero. Y por eso nace Charlas con Expertos. Es un espacio donde hablamos con expertos que están dentro del juego, que ya lo han vivido y vienen a compartir lo que normalmente no se cuenta. Pero al final, cuando entiendes las reglas, todo cambia. Y hoy tengo muchísimas ganas de esta charla porque Pablo no llegó por casualidad, llegó porque empecé a leerle el LinkedIn, eso lo tengo que reconocer, y hubo algo que me hizo parar, no tanto por lo técnico, que cómo se estaba expresando, sino porque ponía palabras que muchos sentimos, que qué pasa con nuestro dinero, que muchas veces no tenemos suficiente información, que quizás estamos confiando sin entender de todo en qué y en quién. Y Pablo González Vidal es gestor cuantitativo y creador de Proyecto K, donde ayuda a personas con una idea muy clara, hacer de una manera sencilla, trabajar su dinero con costes bajos y sin depender de decisiones no controladas. Pero más allá de todo eso, hay algo que sobre todo me interesa hoy, entender qué hay detrás de todo lo que es el mundo financiero, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, porque al final no hablamos de números, sino hablamos de dinero, de nuestros ahorros y pues de lo que es nuestra vida, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí. Muchas gracias a ti, Silvia. Un placer. Muy bien, pues mira, voy a empezar directamente porque te voy a preguntar que alguien que nos está viendo ahora mismo y siente que no entiende del todo qué pasa con el dinero, ¿tú qué dirías? ¿Lo considerarías normal? ¿Debería preocuparse? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, al final el dinero, pues por suerte, por desgracia, es muy importante en nuestra vida, ¿no? Porque es lo que nos ayuda a, bueno, pues a poder dormir tranquilos por la noche y pagar, pues, todos los gastos que día a día vas teniendo, ¿no? Entonces, hoy en día, más que nunca, el dinero es abundante porque los bancos centrales no dejan de imprimirlo. Antiguamente estaba respaldado por el oro, que era un activo escaso y el dinero no se podía fabricar de nada, pero hoy en día el dinero es abundante y hay que intentar invertirlo en activos escasos para que no perder ese poder adquisitivo, ¿no? Que te va comiendo con la inflación y que cada día te cuesta más ir al supermercado, hacer la compra, viajar, todo es más caro y tú ganas lo mismo, ¿no? Entonces, sí o sí, cada día, hoy en día es muy importante entender el dinero porque te lo están cambiando por lo más escaso que es en tu vida, que es tu tiempo. Entonces, sería desperdiciar tu tiempo, ¿no? Importante, efectivamente, pero por ejemplo, cuando a ti te llegan los clientes, porque he visto vosotros, luego hablaremos de ello, vosotros también hacéis formación, etcétera, cuando hablas con alguien y hablas de temas financieros y ves su cartera, ¿no? Porque entiendo que hay algunos que compartirán contigo pues dónde están invertidos, qué es lo que han hecho, qué es lo que primero miras para saber si la tienen bien planteada o no, si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Bueno, lo primero que entender es que cada uno tenemos un perfil de riesgo, ¿no? Es súper importante, ¿no? Porque la inversión, mucha gente no es consciente de lo importante que es la mentalidad, ¿no? Estar alineado con donde invierte, estar cómodo, poder dormir tranquilo es lo primero. Entonces, si tú estás asumiendo un riesgo mayor de que te puedes permitir, vas a tomar muy malas decisiones a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, lo primero es saber cuál es tu tolerancia, cuál es tu capacidad de aguantar la volatilidad del mercado, ¿no? Porque el mercado es volátil y te puede dar sustos. ¿Vale? Una vez tienes claro eso, luego tienes que ver la composición de la cartera es acorde a esa volatilidad, ¿no? Tú no puedes tener un perfil conservador y tener todo en Bitcoin, lógicamente, porque imagínate, en una corrección que tenga el Bitcoin, pues probablemente tú te salgas corriendo, no quieras volver a saber nada de la inversión. Entonces, tiene que estar alineado esa cartera con tu perfil de riesgo.
Luego tienes que mirar los costes, ¿no? Realmente eso poca gente lo mira. Cuando más vas entendiendo lo importante que son, más te vas dando cuenta y más te vas fijando en esos costes. Pero al principio la gente se fía de su amigo el del banco de toda la vida y no es consciente de que esos fondos de inversión donde le aconseja invertir o esos PIAs o esos planes de pensiones tienen igual un coste de más de un 2% anual, ¿no? Entonces, así como en una hipoteca todo el mundo lo ve muy claro, cuanto menos tipo de interés pagas en la hipoteca, pues más baja va a ser la cuota y mejor te va a salir. En los fondos de inversión o las inversiones en general, la gente no es consciente de que es todavía más importante porque la hipoteca, los intereses los pagas al principio de la vida. El sistema francés vas amortizando y al principio el banco ya se preocupa de cobrar de todos los intereses. En cambio, las inversiones es al revés. El interés cada vez, si tú vas evolucionando, vas creciendo, vas ganando más dinero, cada vez tu patrimonio va a ser mayor y esa comisión que te cobran va a ser sobre más capital. Con lo cual, esa comisión que vas pagando va componiendo en tu contra. Cada vez es más lo que pagas. Y es como un lastre, es como el viento contra un coche. O sea, al final, la Fórmula 1, los túneles del viento, pues cuanto menos rozamiento tiene un coche, menos gasolina consume. Pues aquí es igual. Cuanto menos comisiones tienes tu cartera de inversión, más dinero vas para ti. Lo más importante, con el mismo riesgo. Pues no nos olvidemos de que es con el mismo riesgo. Vas a ganar más asumiendo el mismo riesgo. Y claro, al final es de lo que se trata, ¿no? De invertir y maximizar la rentabilidad por unidad de riesgo. Claro, es que estamos hablando de dos perfiles, ¿no? Cuando dices, primero tienes que determinar tu perfil que tienes de inversor. ¿Esto cómo se determina? O sea, por ejemplo, para los que ya tienen cierto conocimiento en mercados financieros, saben dónde se encuentran bien, dónde no se encuentran bien, pero quizás dentro del grupo de nuestros oyentes habrá algunos que tienen dinero invertido en el banco y no conocen su perfil de riesgo, ¿no? ¿Cómo se detecta cuál es mi perfil de riesgo? Sí, mira, el perfil de riesgo se divide en dos partes. Hay uno que es la capacidad, digamos que es la parte objetiva. Entonces se hace con preguntas, es un test de preguntas. Entonces la capacidad, que es la parte objetiva, pues es dos personas con la misma edad, con el mismo patrimonio, con el mismo ingreso, con la misma deuda, van a tener la misma puntuación, ¿vale? Eso es la capacidad de inversión. Y luego está la tolerancia. La tolerancia ya es subjetiva. Cada persona somos de una manera. Yo siempre pongo el ejemplo de los deportes extremos, ¿no? Igual yo tengo la tolerancia, igual que otra vez, no, igual yo tengo la capacidad, igual que otra persona, de coger una bicicleta y tirarme por un barranco, ¿vale? Pero no tengo la tolerancia, no he nacido con esa tolerancia al riesgo. En las inversiones pasa igual. Hay gente que con una caída del 10% sale corriendo del mercado y no quiere volver a saber nada, y otro que invierte en Bitcoin, se mueve un 80% de su patrimonio y duerme tranquilo, ¿no? Entonces, la tolerancia es subjetiva y también se determina con unas preguntas. Entonces, lo normal es siempre coger la parte más baja de la puntuación. Si te ha dado la tolerancia menos puntuación que la capacidad, tienes que ir a un perfil de riesgo, aunque tu capacidad sea alta, pero la mentalidad también cuenta. Entonces, tienes que ir al perfil de riesgo más bajo de los dos, ¿vale? Y normalmente cuando hay mucha diferencia, o sea, cuando tú tienes mucha capacidad y baja tolerancia, ese gap es de educación financiera, es de no entender cómo funciona la inversión. Y ese gap sí que se puede cerrar si te formas, ¿vale? Porque subir tu tolerancia al riesgo entendiendo en qué estás invirtiendo, lo que puede pasar, cómo se correlaciona, el porqué de las cosas. También sucede al revés, que la tolerancia sea mucho más alto que tu capacidad. Eso es más de gente joven que tiene muy poca aversión al riesgo, pero en ese momento pues tiene poca capacidad, ¿no? Entonces ahí también corre el riesgo de pues asumir más riesgo del que toca y perder dinero y no es perder el dinero, que tiene mucho tiempo para recuperarse, es perder el tiempo, ¿no? Porque cuanto antes empiezas a invertir, el interés compuesto, pues que es esa bola de nieve que se va haciendo más grande, pues tiene mucho más potencial, ¿no? Entonces la gente no es consciente de que a veces perder años de vida inversora pues es bastante, a largo plazo, es bastante duro, digamos, o malo. Efectivamente, es que yo te he visto cuando estuve leyendo algunos resúmenes de cómo desgranas, ¿no? los fondos de inversión, etcétera, de cómo invierten en cuanto a qué comisiones, dónde están los costes ocultos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos, partiendo de la base que podemos tener, digamos, un conocimiento tirando más a la baja, ¿no? ¿Cómo a primera vista podríamos detectar, si esto es posible, que hay un producto que no nos conviene? A pesar de que la persona que te lo está recomendando, el que
en este caso pues muchas veces suelen ser las entidades bancarias, ¿no? que te recomiendan que hagas unas ciertas inversiones. ¿Dónde deberíamos mirar para darnos cuenta que eso no me interesa? Pues hoy en día básicamente hay un documento que te tienen que dar todos los fondos de inversión o productos de inversión que sean legales, que estén bajo una regulación, porque eso es otra. Si no están, o sea, estás en una empresa que no está regulada, ya ahí sal corriendo, ¿no? Pero si está regulada, el producto de inversión está regulado, tiene que tener lo que se llama un documento de datos fundamentales, ¿no? Y ahí no te pueden mentir. Con el prospecto, con la publicidad te pueden mentir, pero con ese documento te tienen que decir la verdad. Entonces, hoy en día, utilizando inteligencia artificial, pues podemos coger ese documento y meterlo en la inteligencia artificial y que nos diga exactamente cuáles son los costes, que nos analice un poco ese documento y nos diga si realmente es buen producto, ¿no? En relación a los costes que tiene y la rentabilidad esperada. ¿Vale? Entonces ya ahí tienes un primer filtro de que la inteligencia artificial no te va a mentir, te va a ser sincero y te va a decir, bueno, estos costes son muy altos y a largo plazo va a ser muy difícil que tú obtengas rentabilidad con estos costes. ¿Vale? Entonces ya ahí tenemos un primer filtro que te puede quitar muchos fondos basura. ¿Vale? Y luego también, pues bueno, te puedes ir a páginas web gratuitas como morningstar.es, donde te dice todo lo del fondo, su histórico, la rentabilidad que ha obtenido, y normalmente ves una rentabilidad acumulada, ¿no? Que es la histórica del fondo, y ves lo que se llama el TER, ¿no? Que son los gastos totales de ese fondo, ¿no? Entonces, ese gasto total, tú sabes que todos los años, llueva o nieve, te lo van a quitar, ¿vale? Tú imagínate un fondo con un 2%, pues claro, ya empiezas todos los años con un lastre de un 2%. Si la rentabilidad acumulada de ese fondo histórica ha sido de un 2%, mal negocio, ¿no? O sea, estás pagando, asumiendo un riesgo por obtener la misma rentabilidad que lo que te cuesta a ti. O sea, entonces, mínimo, pues tienes que exigirle una rentabilidad, pues digamos, que te compense esos gastos. Y no solamente rentabilidad, sino que ya que estás pagando una gestión activa, porque los fondos de gestión activa son los que te cobran más comisiones, defendiendo que ellos tienen un equipo de gestores que son la leche, pues te tiene que demostrar que realmente esa gestión activa está descorrelacionada del mercado, ¿no? Que cuando llega un 2022 o un 2020, pues el fondo se comporta diferente al mercado, no cae con todo el mercado, ¿no? Porque ¿para qué estoy pagando yo a un equipo de gestores maravillosos si luego cuando el mercado corrige cae todo? Pues no sirve para nada, ¿no? Tienes que estar descorrelacionado. Si no, te vas a un indexado que te cuesta un 0,10% y que te va a coger la subida del mercado y luego también la caída, pero por lo menos ya partes con una ventaja de casi un 2% de rentabilidad con respecto al fondo ese, que te cuesta un 2% y probablemente no bata al mercado como está demostrado a lo largo de la historia, que es muy difícil encontrar gestión activa que regularmente bata al mercado. Entonces, yo creo que sobre todo cuando hablamos de la gestión activa, que no sea gestión activa por comprar y vender y con eso crear una serie de comisiones, etcétera, etcétera, porque eso también yo recuerdo hace muchísimos años había un autor que empezó a hablar mucho de esto y yo ahí por primera vez entendí un poco el juego de la bolsa, del dinero, etcétera, con Aitor Zárate, que luego desapareció del mercado, pero la verdad empezó a desgranar un poquito todo, ¿no? Cómo funcionaba, que muchas veces hablábamos de cosas que eran totalmente sorprendentes, ¿no? Y ahí es donde tiraban de nuestra cartera. Pero claro, estamos pensando que seguramente habrá entre nuestros oyentes, y aquí os invito también, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, que la hagáis, que luego Pablo nos responderá. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado, porque entender cómo funciona el mercado es un proceso, ¿no? Todos vemos que ahora mismo tenemos una situación política complicada, esto puede tener unas ciertas connotaciones, lógicamente, en todo, pero hay que realmente saber cómo funciona para poder posicionarse. Para los que no se posicionan con conocimiento, ¿tú qué les recomendarías para poder entrar, invertir bien y sin un riesgo excesivamente elevado? Aunque damos por hecho que no sabemos cómo se va a comportar el mercado, ¿no? Sino, ¿qué recomendación darías, Pablo? Claro, es que es muy importante entender lo básico de las inversiones financieras es que muchas veces la industria solo te cuenta la parte de la rentabilidad, ¿no? Te ponen los rankings, los mejores fondos de los últimos 5 años, del último año,
te los clasifican por rentabilidad, pero no te dicen lo que se llama la volatilidad, ¿no? El riesgo que han asumido para obtener rentabilidad. Y claro, te están contando solo la mitad de la película, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es el riesgo, que es lo principal. O sea, el riesgo que estoy asumiendo. Y si puedo dormir, tolerar. O sea, con esos movimientos de mercado que va a haber, porque los va a haber, esto no es una línea recta hacia el cielo. A veces es muy duro y lo que tarda en subir 6 meses lo puedes perder en un mes y no pasa nada porque el mercado funciona así. Entonces, la mentalidad es lo que separa a un buen inversor de uno malo. O sea, porque un método es muy fácil. Tener un método es comprar una cartera bien diseñada, indexada a largo plazo y ya está. Pero luego, cuando vienen las tormentas, cuando viene la guerra de Irán, cuando viene la pandemia, cuando viene la guerra de Ucrania, entonces ahí empiezas a dudar. Y si no tienes la confianza, como todo en la vida, la confianza es lo que marca la diferencia en tu método, vas a salir corriendo, ¿no? Entonces, de nada sirve invertir si no sabes el riesgo que esa cartera o que ese producto en un momento determinado puede sufrir, ¿no? Puede caer. Puede caer un 20, un 10, un 30, un 40, un 50 incluso, y tú vas a estar cómodo, vas a aguantar, porque entonces que no sirve para nada, ¿no? La mayoría de gente que entra a los mercados y dice que el mercado es un juego, es un casino, es la bolsa, es porque han entrado como un elefante de una cacharrería, ¿no? Han comprado una macedonía de frutas, de activos que no tienen ni idea de cómo se correlacionan, ni la volatilidad que sufre, y entonces cuando todo va bien, muy bonito, pero cuando viene el mercado duro, porque viene una guerra, porque viene una pandemia, porque viene cualquier crisis, entonces ahí se das cuenta de, ostras, ¿qué estoy haciendo? He perdido lo que me ha costado de ganar años trabajando, he perdido la mitad o más. Entonces no quieren volver a saber nada de las inversiones, ¿no? Entonces, lo más importante, y no me canso de repetirlo, es la confianza y para eso tienes que entender el riesgo que estás asumiendo. No solo pensar en lo que quiero ganar, que eso todos queremos ganar, pero para eso hay que primero saber un poco lo que vas a sufrir, que es así. Sin sufrimiento no hay gloria. Yo ahí diría, inclusive, cuando estuve analizando un poquito pues, lo que vosotros hacéis, sobre todo es el tema de pero formación es para todos. O sea, es fácil entender cómo funciona el mercado, qué puede costar a alguien que tiene un conocimiento medio realmente entender ese juego o esa estructura, ¿no?, financiera. Yo creo que es bueno, nosotros en la formación, por ejemplo, hemos tenido desde CFAs, que digamos que es el nivel, por ejemplo, más alto de nivel de formación financiera, hasta gente que pues era la primera vez que se metía a invertir, ¿no? Entonces, hay muchas barreras a la hora de invertir, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el broker, ¿no? Mucha gente, el broker ya solamente eso de tener una cuenta y mandar el dinero a una cuenta de un broker ya les paraliza, ¿no? Entonces, es también tema de confianza, ¿no? Entender que el broker, si está regulado, es incluso más seguro que un banco, ¿no? Porque tiene una regulación muy fuerte y que los activos que tú vas a tener a tu nombre están más seguros que el dinero en tu cuenta corriente que realmente no está a tu nombre y que la gente se piensa que sí. Entonces, el primer paso es eso, siempre tener la seguridad de que vas a elegir un buen intermediario, que es el broker, que está regulado en un país serio y ahí vas a mandar tu dinero, ¿no? Y entonces luego entender los productos donde inviertes, cómo se correlaciona entre sí, ¿no? Yo soy gestor cuantitativo, porque cuando empecé, pues empecé como todo el mundo. Entré por codicia en el mercado, en la burbuja.com, quería solo ganar dinero, solamente oías, en aquella época todo el mundo ganaba dinero, era súper fácil, comprabas Terras, OGCable, Pick Impact, Telepizza, bueno, todo lo que había en aquella época, páginas amarillas, y todo ganabas, ¿no? Era súper fácil, hasta que un día pues dejó de subir y pues pasó lo que pasó, ¿no? Que la mayoría que entramos ahí por codicia, pues lo perdimos todo. Entonces, hasta que no encontré un método cuantitativo que te da una guía, un camino de cómo invertir, del dolor que puedes aguantar y la rentabilidad que puedes obtener, pues eso es lo que te da la confianza al final para invertir bien. Porque es lo que no me canso de repetir. Si tú inviertes sin saber qué esperar, pues probablemente te sientas desilusionado y acabes pues sin obtener el fruto, ¿no?, de la rentabilidad de esa inversión. Claro, las rentabilidades, quería decir otra cosa, la inversión cuando la realizas hay que pensar en medio-largo plazo, ¿no? Entiendo, según el método que vosotros estáis comentando, ¿no? ¿Cuál dirías que sería el plazo mínimo que tendríamos que estar con el mismo producto?
Pues mira, esto yo siempre lo decíamos cuando gestionábamos fondos de inversión en la gestora. Nosotros, la rentabilidad a corto plazo es pura suerte. Nadie sabe en un año la rentabilidad que vas a obtener. Tú lo que puedes controlar mejor es el riesgo que quieres asumir. Entonces, cuanto el perfil de riesgo del 1 al 10 es más bajo, vas a tener menos volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tu capital va a caer menos, que va a tener menos movimiento. Entonces, en menos años, probablemente, si vienen mal dadas, ha caído menos, pues te recuperes, ¿no? Entonces, un perfil de riesgo bajo, igual con 3 años puede invertir, pero necesitas 3 años, ¿no? Porque 1 o 2 años es suerte. En 3 años ya es más difícil que pierdas dinero con un perfil de riesgo bajo. Si el perfil de riesgo es alto, perfil de riesgo 8, 9, 10, pues ahí vas a necesitar más horizonte temporal, porque ahí si viene un mercado justo cuando empiezas una caída fuerte, pues vas a necesitar 7 años para recuperarte, ¿no? Entonces necesitas tener un horizonte temporal largo y tener, pues eso, saber que pueden venir mal dadas, ¿no? Porque los últimos años nos hemos acostumbrado a un mercado alcista que todo parece muy fácil, pero de los que ya tenemos más años, pues ha habido momentos de mercado que te pasabas años en el lateral y era muy aburrido, ¿no? Entonces, si no es consciente de eso, puedes llevarte una desilusión y la desilusión te lleva a ser un mal inversor y a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, tienes que tener siempre, yo siempre digo la ecuación que es felicidad igual a realidad menos expectativas, ¿no? Si tienes expectativas muy altas, vas a ser infeliz, ¿no? Entonces, tienes que bajar expectativas, saber que esto es una inversión de largo plazo, como por una casa, ahí siempre lo entiende muy bien, pero los mercados financieros, como están todo el día con noticias, con impactos, te ponen una app de colores en el móvil, te hacen creer que eres el más listo de la clase para simplemente estar generando comisiones y hacerte, bueno, traspasar tu dinero de su bolsillo, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso e intentar no darles la razón. Total. Hablando de comisiones, a mí me gustaría saber cuál para ti son los gastos razonables, que podríamos admitirlos una vez que pasemos la hoja al chat GPT y nos haga cuál para ti es una comisión admisible de gestión. Vale, es importante lo que tú has dicho de gestión, porque si realmente hay gestión detrás activa que te están aportando un valor, yo qué sé, pues hay gestoras en España independientes. Las gestoras independientes al final se juegan su prestigio, se juegan digamos, su salario, su beneficio gestionando. Entonces no pueden hacer lo que hacen los bancos comerciales, que te venden un fondo basura, te lo llenan de ETFs indexados y te cobran un 2%, ¿no? Las gestoras independientes están jugando su prestigio, están jugando su beneficio y normalmente pues están cobrando por una gestión activa de verdad. Que luego ganen o pierdan más o menos ya, pues eso nadie lo sabe porque es muy difícil la gestión, pero por lo menos hacen su trabajo, ¿no? Entonces, si estás pagando un 1,35 o incluso hasta 1,8, 2, ya me parecería demasiado por un fondo de renta variable de gestión activa de verdad que te está haciendo otra cosa que un indexado que puedes obtener por un 0,10, pues bueno, se paga porque te descorrelaciona, porque te aporta un valor a la cartera. Pero pagar un 1,8 o un 2 por una cosa que puedes pagar un 0,10, pues claro, es estar tirando el dinero. Entonces es muy importante diferenciar entre un fondo bueno que realmente hace una gestión buena, que te aporta valor, y un fondo que no te aporta nada más que comisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que habría que hacer es decir, vale, ¿este fondo realmente hace lo que dicen o es otra caja de comisiones para hacer rico al del banco? ¿No? Entonces, es muy importante eso, saber realmente si estás pagando por algo bueno. Realmente, efectivamente, porque también te quería preguntar por los fondos indexados por ETF, indexados para los que no saben lo que es invertir en un ETF. Bueno, lo primero, si nos puedes explicar de una manera muy, muy, muy sencillita qué es un ETF, porque entendemos que todo el mundo lo sabe, pero a veces no es así, ¿sabes? Entonces... Claro. Bueno, pues mira, las vías de invertir en el mercado financiero, pues puede ser comprando acciones individuales de empresas y luego están lo que se llaman instituciones de inversión colectiva, ¿no? Entonces, las instituciones de inversión colectiva lo que hacen es agrupar el dinero de la gente y las gestoras lo invierten en nombre de los partícipes. Entonces, hay dos tipos de inversión, de instituciones de inversión colectiva. Están los fondos de inversión,
que son abiertos, y luego están los ETFs, que es un fondo de inversión pero cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el ETF funciona como una acción individual, como una acción de Telefónica. Es un fondo de inversión que tú puedes ir comprar y vender durante el horario de mercado, con lo cual es más líquido que un fondo de inversión donde tú compras y vendes a ciegas, no sabes el valor liquidativo que va a tener al final del día. ¿Vale? El fondo de inversión es digamos, abierto, tú aportas el capital y te dan unas participaciones. En función del capital que aportes, te dan 100.000 participaciones de ese fondo de inversión, y luego llega el gestor y con tu dinero compra lo que considere para seguir la política de inversión de ese fondo. Y el ETF no, el ETF es como una acción que tú compras directamente en el mercado, ¿no? Entonces es, digamos que, más líquido y es más a nivel jurídico, es más fácil, es más barato de mantener, con lo cual ETFs hay de casi cualquier cosa. En cambio, fondos de inversión indexados hay menos variedad, hay menos en el supermercado. Entonces, con una cartera de ETFs, pues tienes la ventaja de que puedes hacer una cartera mejor diversificada que con una cartera de fondos de inversión por el mismo precio, digámoslo así. Exacto, muy bien explicado, muchísimas gracias, porque además la diferencia entre, yo no sé si lo voy a saber explicar tan bien como tú, pero la diferencia entre comprar directamente acción o ETF, por ejemplo, en el mercado americano, es que aparte de eso te aplican un coste añadido por la compra de acciones, etcétera, sobre todo si estás invirtiendo fuera, que en esto también hay que fijarse mucho, porque a veces no nos damos cuenta, pero simplemente cuando compras, por ejemplo, acciones por un valor muy pequeño, también creo que el coste te pueden aplicar por la unidad de cambio, ¿no? Entonces, si estamos comprando a lo mejor valores que son pues por debajo de $20, por ejemplo, esa compra y coste de esta venta te puede superar con creces el beneficio que puedas tener. Entonces, en eso sí que hay que tener... No sé si lo he explicado bien, Pablo, corrígeme. Sí, al final lo has dicho muy bien. Al final, todo lo que sean costes transaccionales y costes fijos y tal, lo que va haciendo es como el rozamiento del aire. Te va haciendo consumir el depósito de gasolina, que en este caso es tu dinero, y cuanto más operes y tal, y pequeñas cantidades, igual no le das la importancia que tiene, pero a largo sumas al final del año y dices, joder, si me he dejado aquí la mitad del coste, o sea, la mitad de mi capital en comisiones, ¿no? Entonces, eso a la gente al principio no da la importancia que tiene, pero es muy, muy importante. Ser lo más eficiente. ¿Dónde lo vemos, Pablo, sobre todo? Porque imagínate que ahora mismo hay oyentes que están con sus fondos de inversión, están teniendo sus rentabilidades, pues dice, mira, a mí el fondo pues me ha dado, no sé, un 10, un 5, un 8, un 20, etcétera. Pero no solamente que podrían tener esa rentabilidad, ¿no? Sino podrían ver qué es lo que están dejando de ganar, ¿no? A largo plazo. Estuve viendo una comparación que habéis hecho, un análisis con una diferencia de costes que era ínfima, ¿no? Era un 0,5%, que parecía ínfima, pero a largo plazo, pues a lo mejor se convertía en 80.000 euros, que ya se dice pronto, ¿no? Que no estamos hablando de cantidades pequeñas, realmente, no estamos hablando de 0,10, que esto traducido en euros, a veces tú has visto casos que dijiste, madre mía, vaya palo que le han metido. ¿Has visto casos de estos? Cuéntanos algo. Sí, he visto una cuenta de... No sé si se puede decir el banco o qué, ¿lo decimos o no? Dilo, estamos en petit comité, no sé si los oyentes, pues hay alguno que está con... Si hay alguien que está en alguna entidad bancaria, que lo reconozca. Porque... Exacto. Bueno, pues era una cartera de Banco Mediolanum donde los costes eran de más del 4% anual. Wow. Y claro, al final la persona era un médico que no tienes, pues bueno, cuando te sacan de tu zona de confort, pues tú tienes tu profesión y no tienes por qué entender de inversión, ¿no? Al final estás todo el día con tu trabajo y pues como si a mí me ponen en otro trabajo, ¿no? No tengo por qué tener ni idea. Entonces no era consciente de lo que estaba dejándose en comisiones anualmente, ¿no? Más de un 4%, ya empiezas
el 1 de enero con una barrera brutal, ¿no? Entre la inflación y las comisiones, pues te puedes plantear ya que tienes que, con un 7% de rentabilidad para quedarte igual, ¿no? Y claro, en la época de mercados alcista, la gente no es tan consciente porque, bueno, gana. Pero es lo que tú decías, ganas, pero ¿con respecto a qué? Porque igual me estoy dejando una barbaridad de coste de oportunidad, ¿no? Si hubiera invertido de otra manera, en vez de tener un 5% de rentabilidad, hubiera tenido un 15%. Y eso a largo plazo, pues es la diferencia entre vivir tranquilo o vivir agobiado, ¿no? Entonces, la gente, cuando los bancos, todo este tipo de bancos son muy listos y nunca les dan un benchmark, nunca. La gente dice que ha ganado, pero ¿has ganado con respecto a qué? Porque igual te estás dejando una rentabilidad que el mercado te podía ofrecer con un coste muy bajo, asumiendo el mismo riesgo, y a largo plazo hablamos de cientos de miles de euros, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, en eso mucha gente no es consciente del coste de oportunidad, ¿no? Ah, es que yo estoy ganando un 30%, ya, es que podrías haber ganado un 80%, o sea, con el mismo riesgo. Entonces, eso al final la gente no lleva muy bien porque a nadie le gusta que le digan que le han tomado el pelo, ni a mí tampoco, pero hay que ser consciente del coste de oportunidad, ¿no? Y invertir lo más eficientemente posible, ¿no? Claro. Lo importante es tener a alguien en quien confiar, pero claro, todo tiene también su coste, ¿no? Porque ¿cómo podemos encontrar un buen gestor? ¿Cómo se busca esa persona que sabes que puedes? O sea, por supuesto, este puede ser un espacio, un spoiler que digas, Pablo, bueno, pues yo aquí estoy, pero teniendo en cuenta, hablando en general, ¿cómo se detecta un buen gestor? ¿Qué cualidades tiene que tener para que tú sepas que te interesa? ¿Te refieres a gestor o asesor financiero? Que es diferente. Sí, me estaba pensando en asesor financiero. En asesor financiero, vale, que no te suponga también un coste añadido elevado, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de carteras pequeñas, porque si tienes a lo mejor a partir de 6 ceros, etcétera, es diferente. Pero cuando realmente tu cartera es pequeña, tienes 100, 200, 2.000 euros en algún fondo, etcétera, y a lo mejor esa inversión en un asesor financiero que tampoco sabes si te va a recomendar bien, ¿no? ¿Cómo se detecta? ¿Qué cualidades tiene que tener? Es difícil por el simple hecho de que a futuro lo sabrás, pero normalmente cuando lo eliges, pues te tienes que confiar en él, ¿no? Lo primero que diría, yo no soy asesor financiero, eso que quede claro, no ejerzo como asesor financiero. Entonces, lo primero que le exigiría a un asesor financiero, por supuesto, es que sea independiente, o sea, que su beneficio no venga de lo que él me ofrece, con los productos que me ofrece. Porque muchos asesores financieros, no sé el porcentaje, pero yo creo que la mayoría, igual no te cobran al cliente, sino que cobran al fondo de inversión o al producto que le coloca al cliente. Con lo cual deja de ser, el cliente ya no es su cliente, es su producto, porque al final está obteniendo el beneficio de las instituciones o de los bancos que venden esos fondos de inversión. Entonces tú tienes que buscar un asesor financiero que tú seas su cliente, o sea, que él no gane más que porque tú le pagas, que no tenga retrocesiones, que no tenga intereses, ¿no? Porque si no te va a llevar no donde más te conviene a ti, sino donde más le conviene a él, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo primero que tiene que tener es eso, que sea independiente, que tú seas su cliente y que luego lo que te ofrezca, pues que veas que tiene un sentido, ¿no? Que sabe de lo que habla, que claro, eso ya no es tan fácil porque normalmente cuando tú necesitas un asesor es porque no sabes cómo vas al médico. Pues si yo supiera de medicina no iría al médico, ¿no? Entonces, ahí ya es un poco más difícil, ¿no? Porque, bueno, pues al final, si lo sigues, si lees cómo escribe, si ves que es un tipo con ética, a veces en LinkedIn hay mucha gente que ves que transmite confianza, ¿no? Que le ves una persona íntegra. Pero no es fácil, ¿eh? Hay mucho pirata. Que nos están comentando que se nos ha caído el servidor y no lo sé si no se escucha o porque yo te escucho bien, no sé si nos estáis escuchando o que se ha quedado congelada la imagen, puede ser. Yo a Pablo le veo estupendo, o sea, moviéndose y todo, o sea, que si nos hemos congelado, espero que nos hemos congelado en buen momento.
y que no se escucha correctamente. Muchísimas gracias, José María. Pues Pablo, yo quería insistir un poco porque como me he ido a la pregunta, con el tema sobre todo, claro, entendiendo del mercado es fácil, ¿no? Porque cuando tú detectas que alguien sabe de lo que habla, que sabe lo que te recomienda, etcétera, pero y la manera más sencilla que podamos invertir, ¿cuál sería? Yo creo que para empezar, yo a la gente que no tiene tiempo, que no quiere, digamos, pues eso, dedicarse a formarse un poco y tal, pues hoy en día, gracias a Dios, hay unos productos que se llaman RoboAdvisor, que el nombre no puede ser peor, viene de la traducción de inglés de robot, pero en español suena fatal. Y claro, al final lo que tú consigues es una inversión indexada de bajo coste automatizada. Y realmente yo creo que eso para cualquier persona que está empezando es lo mejor, porque tiene unos costes bajos y tú vas a obtener la rentabilidad del mercado para tu perfil de riesgo, ¿no? Y ahí te evitas mucho dolor de cabeza. Entonces, tienes que ir a RoboAdvisor independientes, nunca de un banco comercial. ¿Vale? Un RoboAdvisor. A un RoboAdvisor, por ejemplo, si yo quisiera irme a un RoboAdvisor, que es verdad que suena fatal, a mí ya sí. El nombre ya me da un poco reparo, pero pues para ser prácticos, ¿no? Que a mí me gusta que se lleven consejos prácticos. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de mañana para si quisiéramos probar cómo funciona este RoboAdvisor? Bueno, pues buscarías en internet RoboAdvisor, comparativas. En España tienes, por ejemplo, Indexa Capital, Finicens, el de MyInvestor, InvestMe. Tienes ahí una serie de RoboAdvisors que son independientes y que funcionan con unas comisiones muy parecidas y haciendo unas carteras más o menos, digamos, indexadas de bajo coste, ¿no? Entonces, lo primero que hace un RoboAdvisor es hacerte un perfil de riesgo, lo que hemos comentado al principio, para saber del 1 al 10 cuál es el riesgo que tú te puedes permitir asumir, porque es súper importante y ser objetivo y no mentirte a ti mismo pensando que vas a aguantar grandes caídas del mercado si no es así. Porque luego cuando veas como el cuento de Pedro y el lobo, cuando venga el lobo te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, es hacer una comparativa de esos RoboAdvisor y buscar el que más te guste, el más confianza te dé o el que más, no sé, mejores comentarios tenga. Pero digamos que para empezar a invertir, yo es lo que más recomendaría a cualquier persona antes que cualquier fondo de inversión de gestión activa, ¿no? O sea, que sería... Marimar ha preguntado que inversiones en Urbanitae. Yo, Marimar, te comento, quizás, no sé, Pablo luego lo responderá también. Es diferente la inversión en Urbanitae porque tú estás invirtiendo directamente en proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿qué hace Urbanitae? Lo que hace es prestar dinero a un promotor y se compromete contigo en darte una rentabilidad X. Y yo personalmente, si invirtiese en Urbanitae, pues seguramente miraría pues dónde está ubicada la promoción, el promotor pues también si ha tenido cierto recorrido, etcétera. Y luego también valoraría a qué plazo te puedes ir, porque normalmente son inversiones a 18 meses, ¿verdad? Pablo, ¿tú recomendarías ese tipo de inversión? Bueno, este tipo de inversiones, digamos, a mí no me gustan mucho porque estos proyectos, cuando todo lo que lleva la palabra crowd delante, multitud, en inglés, ya es lo que hacen es transferir riesgos de los profesionales a los minoristas, ¿vale? Entonces, cuando tú inviertes en Urbanitae, normalmente estás poniendo dinero que esa promotora no ha conseguido de manera más económica. Entonces, estás financiando a alguien que ya no ha pasado el filtro probablemente de un banco. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay que poner una cantidad que te puedas permitir perder, porque va a ser muy líquido y el proyecto puede ir mal y perderlo todo. Entonces, no tiene nada que ver con una cartera indexada financiera de largo plazo que la probabilidad de perderlo es cero. Porque los mercados, al final, si tú estás bien diversificado, a largo plazo siempre va a subir. Yo siempre cuento el tema del Dow Jones, ¿no? Que es el índice más antiguo de Estados Unidos, ¿no? Se creó en 1896 y tenía, creo que eran 18 o 19 empresas originales. Hoy en día, de esas 18 o 19 empresas originales, no queda ni una. La última en salir fue General Electric en 2018-2019. ¿Qué quiere decir?
que el que compró esas 18 empresas individuales está arruinado prácticamente. En cambio, el que compró el índice, que está cerca de máximos históricos, multimillonario. Entonces, la inversión indexada, tú ahí no juegas a acertar la lotería, tú compras todos los números de la lotería. Con lo cual es una apuesta segura, conforme a tu perfil de riesgo. Solo tienes que tener paciencia e invertir con cabeza. En cambio, en inversiones de este tipo como Urbanitae puedes perderlo todo. Nadie te garantiza, puedes ganar rentabilidad, pero el riesgo es muy alto. Entonces, son dos cosas diferentes. Exacto, es que cuando hablamos de fondos indexados, lo vuelvo a repetir un poco porque como he visto que también están algunos comentando que son inversores novatos, los fondos indexados directamente invierten en, digamos, en la masa, ¿no? Como en el IBEX 35, pues en totalidad en todas las acciones, ¿no? O por ejemplo, SP500, pues en totalidad de las acciones que conforman SP500, no solamente en una de las acciones, no Nvidia o Google o Amazon, etcétera, sino en todas las acciones que componen el índice. Y entonces podemos ver a lo largo de los años, pues que normalmente los índices van pegando sus bajones, como es normal, ¿no? Ha pasado pues con la guerra de Ucrania, que hubo ahí un bajón importante, pero luego pues van recuperando y van volviendo un poquito hacia arriba. Que también es cierto que no es lo mismo un mercado español que el mercado americano, ¿no? Que los mercados americanos van como mucha más locura, etcétera, etcétera. Pero, Pablo, vosotros cuando recomendáis los fondos indexados, sobre todo, ¿estáis enfocados en España o más en mercados extranjeros? Ese es uno de los sesgos que comete también el error muchos inversores a empezar, ¿no? El sesgo local, ¿no? El sesgo de invertir solo en tu país. Y claro, eso es un error porque en España pues somos, imagínate, un punto en el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es diversificar a nivel global porque nunca sabes cuál va a ser el próximo mercado que sea un éxito, ¿no? Entonces, tienes que no solamente diversificar dentro de un país a nivel de empresas, sino también diversificar a nivel de países geográficamente o a nivel de sectores, ¿no? Tenemos dos tipos de diversificación, la geográfica o la sectorial, ¿vale? Entonces, en función de lo que elijas, vas a estar diversificado de una manera u de otra, pero siempre a nivel global, porque, por ejemplo, Japón, pues en el año 87 era el mercado donde había que estar y luego se pasó 40 años que la gente no ganó ni un euro, ¿no? Entonces, yo no sé, Estados Unidos si ha estado 50 años siendo bueno y ahora va a estar 10 malo. Entonces, como no lo sé, me toca diversificar. Si lo supiera, pues no diversificaría, iría todo ahí. Claro, todo es al rojo. lo que decimos, ¿no? Si supiéramos cómo va el mercado, ahora mismo, pues igual no estaríamos ni siquiera aquí, ¿no? Sino cada uno haríamos lo que... Hay que desconfiar de cualquiera que te diga que sabe lo que va a hacer el mercado. Eso, exacto, por favor, huir. Exacto, no lo conocemos porque también existen, por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda, y cuando digo muy de moda es lo típico, ¿no? Que cuando ya, como decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando el que te limpia los zapatos te empieza a recomendar la bolsa, hay que huir, hay que salir inmediatamente, porque ahora se habla mucho de inversión en oro, ¿no? En inversión en oro, porque oro ha subido una barbaridad. Yo esta mañana estuve mirando que hace nada, estaba a 30, creo que el gramo a 32 euros. Yo hablo en gramos porque a mí todavía el tema de las onzas y tal no. Y estaba viendo hoy que está a 123, o sea, un kilo 123.000 euros, un kilo de oro, ¿no? Ha cuadruplicado casi el importe. Y claro, los que han estado invirtiendo, pues consideran que es muy buena inversión. También empezamos a pensar pues que también es un metal estable, etcétera. Plata ha pasado pues hace recientemente, ¿no? Que los precios de la plata se han vuelto locos, pero también hay que tener en cuenta que tampoco sabemos lo que puede pasar mañana, ¿no? Que tampoco por ser oro puede ser, nadie tiene la varita mágica, porque mañana puede ocurrir algo que vaya en contra y sí. Poder, ¿no? Al final nosotros el oro lo utilizamos en carteras diversificadas porque al final es un activo que tiene 5.000 años de histórico y siempre ha mantenido su poder adquisitivo, ¿no? Porque es un bien escaso, ¿no? No se puede crear de la nada. Y descorrelaciona muy bien y lo que te hace es hacer el camino que sea más suave, ¿no? Que es de lo que se trata. Tú como inversor tienes que coger las herramientas que tienes a tu disposición
y utilizarlas todas para hacer que pues, el camino sea lo más suave, con menos curvas posible. Y bueno, el oro es verdad que ha subido mucho, pero tiene una descorrelación tan buena con la renta variable y la renta fija que te hace las carteras más llevaderas. Entonces, pues sabiendo cuál es tu volatilidad y que el riesgo que puedes asumir, pero siempre tener un poco de oro vía ETCs, que se llama, que es como un ETF, pero de commodity, la haces de commodity, pues es una buena inversión también porque sabes que a largo plazo va a mantener poder adquisitivo, ¿no? Claro, pues mira, estaba comentando Joaquín que efectivamente en casi todo, uno cuando tiene problema médico va al médico, cuando tiene problemas legales va al abogado, etcétera. Claro, no es que estamos aconsejando, Joaquín, yo ahí diría que ha sido un poco pregunta mía, ¿no? Por dónde se podría empezar, porque lógicamente si tú te sientes seguro y tienes mucha confianza, la persona adecuada, por supuesto, es tu asesor financiero, que es el que te tiene que comentar y el que te tiene que asesorar, etcétera. Lo que ocurre que en algunas de las ocasiones, y yo lo estoy viendo a veces tratando con las entidades, y no quiero bajo ningún concepto ir contra los bancos, pero sí que pasa que a veces te recomiendan cosas que les interesan. No están pensando precisamente en tu beneficio, sino porque tienen que vender ese producto en concreto y porque tienen que colocar este fondo en concreto. Y eso ha pasado incluso con las dichosas acciones de Bankia, etcétera, que los propios trabajadores no estaban del todo seguros que esto era mala inversión. Entonces, claro, donde tienes que de alguna manera confiar es en alguien que lo haga de una manera totalmente imparcial, teniendo en cuenta que nadie sabe cómo va a ir el mercado. Podemos ganar o podemos perder, ¿no, Pablo? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cómo responderías a eso? Totalmente. Lo más importante es saber que el ser humano nos gustan las certezas, nos gustan que nos digan lo que va a pasar en el futuro. Entonces mucha gente se aprovecha de eso y ahí están los gurús, esta gente que te dicen que este año el mercado va a subir, va a caer. Realmente hay que huir de eso porque el futuro nadie lo sabe y entonces es impredecible. Entonces lo que tienes que hacer es, si vas a un asesor, que sea alguien con cabeza que te monte una cartera bien diversificada y me voy a cansar de repetirlo acorde al perfil de riesgo, porque si no, ya empezamos mal. Si lo primero que te hace no es un test de perfil de riesgo, si eso no te lo hace, ya es el asesor y dices, malo. Si ya me coloca ahí 4 productos sin preguntarte tu capacidad financiera ni tu tolerancia al riesgo, ya sospecha, ¿no? Entonces, si es un buen asesor, lo primero que te hará es eso, a ver cuál es la capacidad que tienes tú y la tolerancia al riesgo. Y a partir de ahí construimos una cartera y luego que sea lo más eficiente en costes posible, porque bueno, nosotros utilizamos lo que se llama la estrategia cartera núcleo satélite, ¿no? La parte núcleo es tu piso financiero que llamamos, que es que está formado por ETFs o fondos de inversión indexados de bajo coste bien diversificado. Y luego, aparte satélite, ahí ya puedes meter fondos de gestión activa, otras inversiones un poco más, un poco más caras igual, un poco más subjetivas, que a ti te gusta ese sector, te gusta esa empresa porque trabajas en ella o porque conoces muy bien cómo funciona, etcétera. Pero el piso financiero, el núcleo, no se toca, es como tu casa. O sea, al final la gente no está todo el día mirando el precio de su casa, si sube, si baja, no se le ocurre. En cambio, con las inversiones financieras está todo el día mirándolo, contándole enseguida al amigo que ha ganado no sé cuánto, que en fin. Y eso es lo que nos perjudica. Si fuéramos capaces de aislarnos como un piso, como un inmueble, no tocarlo, nos iría a todos mucho mejor. Me viene muy bien la pregunta de Joaquín, porque yo te diría, Pablo, ¿cómo le podríamos recomendar a Joaquín para que compruebe si sus inversiones realmente están bien gestionadas? ¿Qué dirías que tiene que hacer para comprobarlo? Hacer el check-in. Es como Hacienda, que viene y de repente le va a hacer el check-in al asesor financiero. Lo más importante, aparte de la rentabilidad que no controlamos, es saber lo que estás pagando, ¿no? Lo que te está costando la fiesta, ¿vale? Y entonces, en función de eso, ya sabes un poco si estás pagando mucho, pues tendrá que la rentabilidad ser mejor que un índice que te cuesta 20 veces menos, ¿no? Porque tendrá que estar justificado, ¿no? Es como, no sé, si tú pagas por un
no quiero decir marcas, pero yo que sé, por un coche, por un Skoda, lo mismo que por un Ferrari, pues algo falla, ¿no? Entonces, si estás pagando un Ferrari, tendrás que obtener un Ferrari, no un coche que no corre, ¿no? Entonces, muchas veces se paga mucho en finanzas, es el único sector que la gente paga más por obtener un producto peor y sale tan contento. Entonces, en finanzas funciona al revés. Normalmente, cuando pagas menos, más corres, más rentabilidad vas a obtener porque, claro, tienes menos lastre. Yo siempre me pongo el ejemplo de que un fondo de estos de gestión activa que te vende la banca comercial es como correr contra Usain Bolt, tú con una pesa, con un lastre. O sea, si ya es difícil ganar a Usain Bolt corriendo sin nada, si encima tú te pones una piedra encima, pues imagínate, o sea, es que ni lo ves. Entonces, mucha gente no es consciente en finanzas de lo importante que son los costes totales de su cartera. Y luego, claro, una vez tienes claros los costes, la rentabilidad que has obtenido, tienes que tener un benchmark. Por ejemplo, el MSCI World. Si inviertes global, bueno, pues si el MSCI World ha ganado un 12% este año y yo he ganado un 7%, pues tendrás que preguntarte por qué si has asumido el mismo riesgo, ¿no? Si es un riesgo alto, pues entonces tienes que tener un benchmark, que es el que te comparas. Los bancos comerciales juegan a eso, a no darte benchmark para que tú no andes perdido y no sepas, he obtenido un 7, qué bien, pero coño, es que el mercado ha subido un 20, te están quitando un 13 y no te has dado ni cuenta, ¿no? Entonces, claro, eso a largo plazo es una brutalidad de dinero lo que te estás dejando en el camino, ¿no? Claro, es lo que nos están preguntando, ¿no? De cómo saber cómo escoger los fondos y cuáles son los que, aunque cobren poco, pero que realmente que sean buenos. Claro, ahí es lo que hablábamos, que a veces es simplemente con algo de conocimiento, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a Palmira, Pablo? Ya que ha hecho esta pregunta. Y además también nos ha preguntado la diferencia entre un y un ETC. Vale, sí, eso mucha gente no es consciente de la diferencia entre un ETF y un ETC. ETC y ETF se engloban dentro de los que se conocen como ETPs, que es en inglés Exchange Traded Product. Entonces, dentro de los ETPs tienes los ETFs, que es la F es de fund, de fondo de inversión, y un ETF está muy diversificado, tiene una diversificación muy rica. Nunca puede estar muy concentrado en un solo activo, en una sola empresa, tiene que estar muy bien diversificado, con lo cual protege muy bien al inversor. En cambio, un ETC la C es de commodity, invierte en petróleo, en el oro, en plata, en materias primas, en agrícolas, y ya no tiene por qué estar tan bien diversificado, sino que el 100% puede estar en el oro, ¿vale? Entonces, normalmente son vía derivados, vía swaps, ¿no? Entonces, los ETCs del oro, veréis que muchos pone physical bucket, ¿no? O sea, que están respaldados físicamente porque el ETC, a pesar de que tiene derivados, tiene el oro en bóvedas en Suiza o en Londres, ¿vale? Y eso es muy importante cuando tú compres un ETC del oro que tenga el oro físico detrás, pues oye, porque te da más seguridad, ¿no? De tú, por lo menos, ese ETC tiene respaldado por el oro, ¿no? Entonces, luego están los ETNs. Los ETNs son de N de notes, que son contratos de, digamos, de deuda. Entonces, ahí estarían los criptoactivos, por ejemplo, son todo ETNs y es todavía más peligrosos porque ahí sí que la contraparte depende de que te pague lo que ha subido el activo, ¿no? Entonces, digamos que ETF es lo más seguro que hay. ETC respaldado físicamente también está muy bien. Y los ETNs, pues bueno, ahí ya entras en un mundo regulatorio que, bueno, que normalmente no pasa nada, pero tienes que saber los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Hay que entender muchísimas cosas para invertir bien, pero lo que decía Pablo, ¿no? Yo aquí casi aprovecharía, Pablo, también en comentar, porque vosotros he visto que estáis organizando formaciones también, ¿no? sobre vuestro método, etcétera. ¿Esas formaciones sirven para los inversores novatos, para gente que no entiende mucho del mercado y de momento pues lo ha estado contratando con su entidad bancaria, o hay que ya tener un cierto conocimiento? No, lo hemos creado precisamente para eso, ¿no? Para mucha gente que estaba con Mediolanum, con Banco Santander, con CaixaBank, con bancos comerciales y se han dado cuenta a raíz de leernos o escucharnos en los podcasts de que lo importante que son las comisiones, y luego se han dado cuenta de que estaban cobrándole muchas comisiones por su plan de pensiones, por su cartera de inversión.
pues han venido y lo que hacemos es simplemente explicar los fundamentos que tiene que tener una cartera bien diseñada, sobre todo ser eficiente en costes. Nosotros decimos, tiene que ser eficiente en costes, eterna y bien diversificada acorde a tu perfil de riesgo. O sea, que tú te mueras hoy y tus herederos dentro de X años tengan mucho más dinero. ¿Vale? No jugamos al stop picking, ni al trading, ni a adivinar el futuro, ¿no? Tienes que construir una cartera, haces un test de perfil de riesgo, que es el que hemos diseñado nosotros, y en función de eso tenemos unos productos que son bajos en costes, que cumplen una serie de criterios que son importantes para que sean eternos, ¿vale? Y a raíz de ahí solo tienes que, con una hoja Excel, tener la cartera diseñada y rebalancear una vez al año o cuando aportes, ¿vale? Para estar cómodo con tu inversión, que no nos cansemos de... Tengo bastantes preguntas, por ejemplo, para que nos recomiendes algún broker, si quisiéramos trabajar, que nos digas 3 o 4 brokers que sean de tu confianza, con los que vosotros normalmente soléis trabajar y que se portan de manera digna con los inversores, donde tú sí que operarías. Pues mira, justo el domingo en la newsletter hice una guía de brokers y clasifiqué 9 brokers. Entonces, en España, el que mejor puntuación me dio, no tengo absolutamente ningún interés con ninguno, fue MyInvestor, que es un neobanco que ha dado acceso a los inversores españoles a productos indexados de bajo coste. Entonces, ya solamente por eso, pues ha abierto mucho las posibilidades a la gente de invertir de manera eficiente, ¿no? Luego, Interactive Brokers, que es un broker el más grande del mundo internacional, mucho más complejo, es muy seguro, pero la barrera de entrada es más alta porque te exige tener unos conocimientos más avanzados. Entonces, ese yo para la gente que está empezando lo descartaría. Otro en España que puede tener, es otro de los brokers neobancos que tiene algunas pegas, pero en general su interfaz, su uso, el acceso a fondos de inversión y ETFs indexados es también muy, muy fácil y cómodo, y también está en España, con lo cual el tema de los impuestos te lo facilita, ¿no? Porque no tienes que hacer tú ningún tipo de declaración, ¿no? Sino que ya va en el borrador de tu renta, ¿no? Entonces eso pues es importante, ¿no? Te evitas trabajo. Otro Renta 4, por ejemplo, pues bueno, es un poco más caro, pero también tiene mucha experiencia, lleva muchos años, tiene también acceso a ETFs y fondos de inversión indexados de bajo coste. Yo creo que con esos 4, por ejemplo, podríamos elegir cualquiera de ellos y dormir muy tranquilos, ¿no? MyInvestor es el que más eficiente es en costes y más opciones tienes de productos. Interactive Broker es más complicado, pero muy grande. Y luego, pues, Renta 4 y Trade Republic, pues, otras 2 opciones que también podrían. Pues si quieres invertir a nivel de empresa, pues tendrías que ir a Renta 4 o a Interactive Brokers, porque ni MyInvestor ni Trade Republic de momento ofrecen cuentas de empresa, ¿vale? Entonces, ahí tendrías un poquito más de menos variedad. Y Pablo, aprovecho ya. ¿Y qué plataforma podría, o sea, aparte porque no todos los brokers tienen unas plataformas que estén preparadas, ¿no? O sí. ¿Tú cuál recomendarías para ver un poco cómo va el mercado, algunas noticias, etcétera? ¿Cuál utilizas tú habitualmente para ese tipo de... Está muy bien, y además tiene una versión gratuita que es TradingView. TradingView está muy bien porque tienes ahí noticias, tienes el mercado, y si te gusta seguirlo, pues es una plataforma muy fácil de utilizar y encima tiene la parte gratuita, es súper potente, que casi no te hace falta pagar para nada, ¿no? Entonces, yo creo que TradingView es la que yo utilizo para ver cómo van los gráficos y es la que más me gusta. No sé si hay alguna más ¿La Pro Real mejor. Time? ¿Cuál es tu opinión sobre... ¿Conoces la Pro Real Time o no? Sí, ¿Sí? Pro Real Time, pero lo que pasa es que yo siempre he trabajado con Multichart y TradeStation, ¿no? Pero son plataformas ya más a nivel crear estrategias, diseñar estrategias para invertir, es otro nivel, digamos, ¿no? Yo programo estrategias en Easy Language, que es un idioma, un lenguaje de programación que utiliza TradeStation y Multichart, y bueno, es otra historia, ¿no? Ya nos estamos metiendo en otro barro, ¿no? Pero así a nivel usuario para ver el mercado de noticias, a mí lo que más me gusta es TradingView. Yo te voy a preguntar, evidentemente lo pregunto muy a menudo, ¿la I o la IA no? Si queremos un poquito
más de información. ¿Cuál es tu opinión sobre utilizar, aparte de ver pues, el análisis de costes, etcétera, pero en cuanto a ponernos al día en lo que pasa en el mercado, dirías que es buena idea? La IA tiene un peligro muy, muy grande, que es que la gente piense que va a saber lo que va a pasar. Mucha gente se piensa que la IA le va a decir lo que va a pasar en el mercado, ¿no? Y entonces ahí sí que la hemos liado parda, ¿no? Porque la IA se lo va a inventar perfectamente porque tiene lo que llaman alucinaciones, ¿no? Entonces la IA hay que utilizarla de manera que es una herramienta súper potente para, pues sí, para lo que tú dices, analizar noticias o analizar empresas o analizar cualquier historia, pero siempre siendo consciente de las limitaciones que tiene, ¿no? De que al final no deja de ser datos históricos, cosas que han pasado. No le preguntes qué va a hacer el mercado mañana porque probablemente debes una sorpresa, ¿no? Entonces, es una herramienta súper potente, súper útil, pero utilizándola bien y sabiendo siempre también. Es como si yo utilizo la IA para, pues, lo que me va a devolver, no voy a saber si me está diciendo la verdad o no. Entonces, puedo cometer errores, ¿no? Entonces, o si fuera la IA para un abogado legal, pues claro, lo que me va a devolver, pues yo me lo tengo que creer, pero no tengo ni idea. Entonces, cuando tú no tienes idea de algo, lo que te devuelve, tienes el riesgo de que haya errores y cometerlos tú. Entonces, ese filtro de momento que supongo en el futuro la IA pues cada vez va evolucionando y será más potente, pero ahora mismo pues puede cometer errores y alucinar, que se llama, y decirte cosas que no están bien. Entonces hay que tener mucho cuidado y nunca invertir solamente basándote en lo que te dice la IA. Sí, porque hay muchas noticias y hay muchos recomendadores, ¿no? De operar con la IA, de los robots que toman decisiones por ti, etcétera. Y no lo sé, si desde... O sea, vosotros entonces en este caso no soléis utilizar ese tipo de operativa, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. No, porque al final los mercados, lo que hacen los mercados que sean exactamente igual que hace 500 años, que la bolsa de Astra de 1700, es la emoción. O sea, puedes poner una IA, puedes poner robots, puedes poner lo que quieras, pero lo que hay detrás son las emociones de los inversores, el miedo, la codicia, y eso no hay IA que lo cambie, ¿no? Entonces, por mucho que pongas la IA, cuando tú ves que tu cuenta baja un 20-30%, ahí entran las emociones, ¿no? De los inversores, ¿no? Y por eso la bolsa sube lentamente y cae bruscamente, ¿no? Porque al final, pues, están las emociones, ¿no? El miedo, la codicia. Y eso, mientras seamos personas y estemos detrás del mercado, al día que nos elimine la IA y solo robots, pues igual cambia la película. Pero mientras tú seas el que toma las decisiones, ostras, que he perdido la mitad de mi dinero, voy a salirme de aquí corriendo, pues eso va a seguir igual y el mercado va a seguir siendo impredecible, ¿no? Y mejor que sea así. Dame una recomendación, Pablo, porque como siempre se nos va tiempo enseguida. Dame una recomendación, Pablo, que puedan los inversores novatos, porque yo entiendo que los que ya saben mucho ya tienen sus propios métodos, pero los inversores novatos que les gustaría poner algo en marcha a partir de mañana mismo, danos una recomendación de paso a seguir o algo que podríamos hacer desde minuto cero para que nos sea útil y para que o ganemos o dejemos de perder. No es fácil, porque al final, lo vuelvo a decirles, todo depende de la cabeza, la confianza, ¿no? Y entonces, una cosa es formarte, ¿no? La formación siempre disminuye, digamos, ese miedo, porque tú sabes lo que estás haciendo, confías, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre la teoría y la práctica es la excelencia, ¿no? En la teoría todos somos maravillosos, todos sabemos pegarle a la pelota de tenis, jolín, con una facilidad brutal, pero en la práctica te ponen ahí en una pista central, Roland Garros, 15.000 espectadores y pareces un flan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un inversor bueno y un inversor malo, es la mentalidad, la cabeza. Entonces, claro, dar una recomendación, pues lo primero que hay que fortalecer es la confianza, ¿no? Saber dónde va tu dinero, cómo se va a mover tu dinero, porque si es normal que se mueva así, si no. Entonces, yo antes que invertir así a lo loco, lo primero que haría es saber un poco lo que quiero arriesgar, lo que quiero esperar, ¿no? Porque comprar algo sin saber exactamente
justamente mañana viene una caída fuerte en 2008, en 2020 y tal, y la gente normalmente cuando tú no tienes esa confianza, pues toman malas decisiones y justo te vas cuando probablemente lo que tenías que hacer es comprar más, ¿no? Entonces, es muy importante antes de nada saber un poco qué esperar y a raíz de ahí ya tomas una decisión e inviertes, ¿no? Porque si no, vas a ser, primero, puedes ser caer en manos de la gentuza que hay por ahí que te quiere engañar y quedarse con tu dinero, ¿no? Mucha gente que le prometen rentabilidades altas y garantizadas y abusan de eso, ¿no? Entonces, tienes que tener esa formación mínima para decir, macho, es que yo sé que aquí en los mercados rentabilidades del 20% garantizadas no existen. Vete a vendérselo a otro, ¿no? Entonces, yo creo que intentarlo una formación mínima para saber cómo funciona el mercado financiero y tener esa capacidad de cuando inviertas aguantar, como cuando compras una casa, porque si no, si comprar así a lo loco es muy arriesgado. Y mirarlo más a largo plazo, ¿no? Y yo ahí añado que, no sé si lo sabéis, pero el Banco de España también publica llamados chiringuitos financieros que cuando pues son de dudosa índole y no cumplen todas las normativas y tal, pues a veces aparecen por si acaso tenéis la gana de invertir en alguna plataforma o con alguien que no necesariamente es muy honesto, pues ahí lo podréis comprobar, ¿no? Pablo, ¿tú dónde lo miras? Sí. El cnmv.es tiene advertencias, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahí es lo primero que tienes que hacer. Si dudas un poco de la empresa o del asesor financiero o tal, buscar realmente si está regulado, porque si no está regulado ya es lo que llamamos una red flag, ¿no? Una alerta roja de que, cuidadito, que cuando alguien no está regulado, pues será por algo. Entonces, pues lo primero es que esté regulado, ¿no? Porque al final, pues es como si vas a un médico y es un curandero. Pues, bueno, asegúrate de que te va a operar un médico y no un curandero porque, pues, te estás jugando la vida, ¿no? Pues aquí te estás jugando el dinero y mucha gente, pues, por desgracia, cae en manos de estos chiringuitos financieros que en redes sociales parece todo maravilloso, le ponen nombres a estadios de fútbol, patrocinan equipos y, claro, dices, ¿cómo va a ser esto un chiringuito? Pues es un chiringuito y son esquemas Ponzi y hay que tener mucho cuidado porque luego el dinero desaparece. Exacto. Pablo, 1.000.000 de gracias. Espero que os habéis quedado con algo más de claridad sobre cómo invertir, dónde mirar. Vamos a utilizar el chat para que nos haga análisis de los fondos financieros y sobre todo a no perder, sobre todo, y que ganemos a largo plazo. Pablo, que ha sido enorme placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Para cerrar solamente os recuerdo que tenemos nuestro club Emprende con Alas, donde también apoyamos a los emprendedores a que no vayan en esa trayectoria sola, porque quién sabe, a lo mejor de estos pequeños negocios algún día tendremos un unicornio, ¿no? Pablo, eso nunca se sabe. Sí. Así que muchísimas gracias y con eso nos despedimos. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.